Tengo una visita sorpresa, deja ver si empiecen a conectarse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, Jairo. 6 personas más se unieron. Yosania, Montilla. Tengo visitas. Ay, tengo una visita. Ven acá. Ven a saludar a todo el que se está conectando en vivo. Quiero empezar a saludarles y agradecerles el que estén en este en vivo que tenemos programado para hoy a la 1. Mi hija me vino a visitar. Miren a mi hija Techi. Quienes no conocen a Techi, porque algunos no son dominicanos o no conocen, esta es mi hija mayor, es cantante, está nominada en People en español para estar en los más bellos. Necesitamos que todos ustedes voten para que la Techi salga dentro de los más bellos de People. Bye, hija, gracias por venir, nos vemos ahorita. Okay. Entonces, ahí están, a ver, ¿de dónde están conectados? Me interesa saber, pónganme su ciudad o su país de residencia. Ya saben que hoy tenemos un live con una invitada muy, muy especial. Gracias, Foto Estudio de Nueva York. Cuando vaya a Nueva York, si tienes un estudio, me encantaría hacerme fotos contigo. Ese premio es de ella, dice Jairo. Claro que sí. A votar por la Techi. Voy a poner aquí, en mis stories, voy a poner el link para que voten por la Techi. ¿Ok? Entonces, saludando a Entre Mujeres Fuertes, a Silvio Rodríguez, 725, Kenia, Ana Luisa Arias desde Nueva York, Alma Mentoring desde Tunja, Colombia. Hola Alma, siempre te leo. Birna desde New York, en Queens, desde Atomayor, desde Estados Unidos, pero es paraguaya. Inés, está Mío Sotis desde La Vega, Valen Ramírez desde República Dominicana. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy, verdad? Vamos a hablar hoy del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es esa condición o esa actitud que en algún momento de la vida padecemos la mayoría de nosotros, y es el no creernos suficientes cuando estamos ante una actividad. Por ejemplo, tenemos un puesto en el trabajo que estamos soñando el poder alcanzar, o algún proyecto que queremos ganar. Sin embargo, nuestra mente dice, no, yo no estoy lista para eso, o yo no sé si me lo van a dar a mí, probablemente se lo den al otro, o si estoy nominada a un premio, no sé, porque a mí no me interesan los premios, pero dentro de uno, en el fondo, está esa sensación de no me lo creo, no soy suficiente, no soy capaz. Y eso pasa mucho. Yo que soy entrenadora de speakers, eso pasa mucho con mis estudiantes, y como soy mentora de negocios y de vida con mujeres ejecutivas y emprendedoras, lo veo mucho en el día a día de mi cotidianidad con ellas. Mujeres con una condición extraordinaria, sin embargo, son las primeras que autosabotean las posibilidades. Y de eso vamos a hablar hoy con esta terapeuta, que es una mujer impresionante, ya la van a ver. Ahí está ella, ahí está Stephanie. A ver, desde ya con Stephanie. Ahí está Stephanie, justamente la iba a presentar. Vamos a esperar que se conecte. Hola. Stephanie, ¿cómo Me estás? encanta, me encanta este tema y estoy demasiado contenta de estar aquí contigo y con tu comunidad. Estamos nosotros felices de recibirte, y me encantaría, Stephanie, que brevemente tú te pudieras presentar para ellos y les dijeras qué haces y por qué hablar del síndrome del impostor nos pareció a las dos un estupendo regalo para nuestra comunidad. Claro que sí, bueno, yo soy Stephanie Essenfeld, vivo aquí en Miami, soy terapeuta familiar y de pareja. Y bueno, ahorita estoy entrando en este mundo de conferencista que es súper incómodo. Creo que eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, el sentimiento de incomodidad. Y en vez de evitar ese sentimiento, que sé que es un sentimiento que constantemente estamos tratando de evitar, ¿no? El miedo, la ansiedad, los nervios, la vergüenza que de repente el mismo síndrome del impostor, que es qué hago yo en tarima, ¿entiendes?
y si alguien que me está escuchando sabe más que yo, ¿no? Esos típicos cuestionamientos que nos hacemos cuando estamos entrando en este mundo de ponernos en una situación súper vulnerable, porque cuando tú hablas en público, esa es la situación que te estás poniendo, una situación muy vulnerable a equivocarte, al juicio, al rechazo, y bueno, en ese Qué buen camino es en el punto. que estoy entrando ahorita. Qué buen punto. Y yo decía que quería hablarles de Stephanie porque me parece que en este trabajo y en la vida no hay una condición más hermosa y necesaria que la congruencia. Y Stephanie les va a hablar desde su propio ejemplo, porque ella es terapeuta, como les acaba de decir, pero le apena, tiene pánico escénico. Y sin embargo, ella pudiera perfectamente decir, como mucha gente dice, ella pudiera decir perfectamente, no, yo no lo necesito porque yo soy terapeuta y hago mis terapias en consulta y no sé qué, pero ella tiene una visión aún más grande y sabe que cuando tenemos la particularidad de conectar con la audiencia, nuestro mensaje se hace más grande. Y ahora tenemos recursos que no teníamos hace pocos años, como son las plataformas digitales, donde tampoco podemos quedarnos callados, porque si el conocimiento no se comparte, ¿para qué sirve? Entonces, ayer yo invité a mi comunidad a inscribirse en la Semana de los Speakers y les voy a estar llevando contenido que tiene que ver con esos miedos de, ¿seré capaz yo de ser un speaker? ¿Seré capaz yo de que me vean como un experto o una experta? De poder decir sin que me juzguen. Bueno, tú vas a poder decir, aún te juzguen, lo importante es que lo hagas. ¿Por qué tú decidiste y qué recursos utilizaste, Stephanie, para vencer ese pánico escénico, ese miedo a hablar en público, que es el número uno de los miedos del mundo? Sí, o sea, yo ahorita justo estoy haciendo una charla y yo hablo mucho como que no es nada más pararse en tarima con una luz iluminándote mientras todos te escuchan. El miedo a hablar en público puede ser tan simple como decir una opinión con tus amigos que va en contra de las opiniones de ellos. O sea, es tan simple como escribir un post en Instagram, ¿no? Porque otra vez te estás poniendo vulnerable, estás poniéndote en una situación de repente va a haber gente que no va a estar de acuerdo con tu mensaje. O sea, obviamente, pararse en tarima, hablar, yo creo que es una de las, bueno, estoy asumiendo de acuerdo a mi perspectiva, que es mucho más difícil, pero habrán otras personas que les resulte todavía más difícil eso, participar cuando hay muchísimas personas que conocen hablando sobre algún tema, entonces se quedan callados. La manera, creo que 75%, que es el miedo a hablar en público, eso es lo que sé que dicen las investigaciones. El 75% de la población le encantaría expresar sus opiniones y aportar a la sociedad y no lo hacen por miedo. Tú sabes que Tony Robbins y Warren Buffett es uno de los hombres más exitosos, ricos del mundo, un gran filántropo también. Y Tony Robbins, que es como el padrino, el gran nombre de la historia del desarrollo personal, dijeron que la vida les cambió a raíz que decidieron aprender a comunicar sus ideas sobre un escenario. O sea, se hubieran quedado así de pequeños si no se ocupan de esto. Yo te puedo hablar por mí, yo tengo miedo. A pesar de que tengo 37 años haciéndolo, desde los 16, casi 2 veces, 3 veces por semana, yo todavía, y cuando voy a un país que no es el mío, comienzo a pensar, les interesaré, conectaré, se me olvidarán las ideas, lo pienso igual. Ahora, tú como terapeuta, cómo superamos ese síndrome del impostor que nos frena de tantas posibilidades que hay afuera para nosotros? Mira, primero me encanta lo que dijiste, de que tú con todos estos años de experiencia todavía te da miedo. Yo justo anoche hice un live con una persona que era su primer live y esta persona está en pánico los minutos antes de entrar al live y yo le dije, no te preocupes, yo he hecho esto ya muchísimas veces y no existe una vez que no me dé ese mini pánico por dentro antes de entrar a un live. O sea, ¿cuántas personas nos están viendo ahorita? 91. O sea, imagínate.
Entonces no es fácil y yo creo que es más que todo darle la bienvenida al miedo. Eso es lo que yo siempre digo, o sea, literalmente abrirle las puertas al miedo. Y en vez de evitarlo, porque yo creo que cuando tenemos miedo, cuando tenemos o cualquier sentimiento incómodo, no necesariamente el miedo, lo queremos anestesiar, queremos correr de él, no nos gusta, o sea, lo vemos como que si sentimientos malos. Yo siempre digo que los sentimientos no son ni malos ni buenos, los sentimientos están ahí para brindarnos información, más nada. Entonces, un poco escuchar qué información nos está dando ese miedo, ¿entiendes? ¿Cuáles son los mensajes que nos estamos dando nosotros mismos que nos trae ese miedo antes de pararnos en una tarima a hablarle a toda esta gente? Y usualmente son, el que más yo veo y me relaciono también es, ¿será que tengo tanto para aportar? O sea, ¿será que probablemente haya gente en el público que sabe muchísimo más que yo? ¿Será que me van a juzgar? ¿Será que mi reputación se va a caer? ¿Entiendes? Porque, y si me equivoco, o el pensamiento de que todo tiene que estar perfecto antes de salir de una tarima, ¿no? Que te tienes que preparar y sacar de no sé cuántas certificaciones para poder pararte de una tarima, o ni siquiera pararte de una tarima para poder compartir lo que sabes. O sea, esta constante duda de que no va a ser suficiente o peor, de que no va a ser del todo. Y mientras uno más le da la bienvenida a sentir, ¿entiendes? Simplemente a sentir, a aceptar estos sentimientos como parte del ser humano, más te das chance de hacerlo con el miedo, porque yo siempre digo que la idea no Muy bien, es la, muy bien. i- la idea no es quitarte el miedo para poder montarte en una tarima, porque si esperas, puedes pasar el resto de tu vida tratando de manejar estos sentimientos, de quitarte el miedo para poder hablar, ¿no? Y no te va a resultar, porque es irreal completamente. Entonces, ¿cómo aprendemos a agarrar ese miedo como que si fuera nuestro amigo, porque está ahí para protegernos, pero al mismo tiempo traen mensajes que son del pasado, que son completamente erróneos, y cómo hablar con ese miedo y mirarlo más bien como hasta un aliado y todo, o sea, ni siquiera verlo como el enemigo. Creo que eso te ayuda muchísimo. Me encantó cuando dijiste algo que yo siempre comparto con mis estudiantes en esa fase de empoderamiento que es tan vital. Cuando yo lancé Speaker de Impacto la primera vez, yo me ocupé mucho de la parte técnica, de la dicción, de la proyección, del lenguaje corporal, de la estructura del mensaje. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que si no empoderaba al estudiante, que si no lo hacía consciente de sus propias emociones, se quedaba en un curso de oratoria. Entonces, por eso decidí trabajar el tema del empoderamiento, del reconocimiento de las emociones. Y me encanta cuando dices que las emociones no son buenas ni malas, las emociones son neutras. Entonces existe, para que exista la alegría tiene que existir la tristeza, para que exista la valentía tiene que existir el miedo. Y a mí como cuando me da miedo, voy a compartir como un par de tips de lo que yo hago cuando me da miedo. Yo usualmente cuando me da miedo intento regalarme tiempo, espacio para mí. O sea, me voy a mi habitación o me voy a un área donde antes de salir a escena y oigo, tengo un par de músicas que vibran en una frecuencia elevada, 538 Hz, lo pueden encontrar en YouTube o donde sea, y hay música que te conecta, por su nivel vibracional, te conecta con determinadas emociones. Entonces yo busco música de paz, de serenidad, de alegría, y comienzo a hacer mantras como estoy aquí por un propósito divino, voy a atender ese propósito divino, mis palabras y mis movimientos y mis emociones van a servir ese propósito que es mayor que yo. O sea, Me de alguna encanta. manera intento endosar la responsabilidad a un propósito superior. Yo no llegué ahí por ego, yo no llegué ahí buscando fama, yo llegué ahí buscando servir lo que yo sé. Entonces, si Exacto. yo me quito esos disfraces del ego, de me querrán oír, habrá gente más famosa que yo, más preparada que yo, más experta que yo. Si yo me quito todo eso y llego a Guatemala o a Nicaragua, que no saben quién era yo, y llego y digo, estoy aquí para servir, y me abro como un canal para cien por servir, me lo ciento repito tanto que cuando salgo tranquila. Y el miedo no es que se desaparece, pero se transforma. Se transforma.
Se ¿Tú cómo lo transforma en una haces? emoción, se transforma en emoción, en excitement, ¿sabes? Sí, te llenas de tu propósito, en llenura. Y aparte, me encantó lo que dijiste, o sea, tratas como que dejar el ego a un lado y entender de que tú estás en esa tarima o donde sea al servicio del público. Entonces lo vuelves más sobre el público en vez de sobre cómo vas a quedar tú. O qué Exactamente. van a decir de ti. Es un mensaje que tú estás transmitiendo porque es tu propósito y por eso elegiste ser conferencista. Otra cosa que yo hago muchísimo, que esto lo aprendí de una psicóloga aquí en Estados Unidos que se llama Brené Brown, Me y es encanta. que me encanta, me encanta. Si no la han escuchado, hagan research, o sea, investiguen sobre ella porque de verdad que sus enseñanzas son impresionantes. Pero ella dice mucho que siempre, o sea, siempre va a estar el crítico, siempre va a estar la persona que no le gustó lo que dijiste o que lo hubiese dicho diferente o que no conectó. O sea, no existe Ujú. cuando tú te pones a la luz pública que no existe, o sea, no existe que todo el mundo te apruebe y le encante. No, va a haber un grupito de gente que no va a razonar con tu mensaje. Y entonces lo que ella hace cuando ella entra en el escenario, que yo lo empecé a hacer y me ha resultado espectacular, es que ella mentalmente le guarda el puesto. Imagínate que ella está en una tarima y están, yo qué sé, 1000 personas viéndola. Mentalmente ella entra guardándole el puesto en una esquina a todos los críticos y los recibe como que este es tu puesto, ¿sabes? Y los recibe como que bienvenida. Y ya, entonces eso como que le dio completamente la vuelta, en vez de decir que no haya ningún crítico, que no me rechacen, que todo el mundo le guste, no, ella ya no hace eso porque otra vez es completamente irreal. Ella le guarda el puesto porque ella sabe que es parte del proceso, Y nosotros ¿entiendes? estamos hablando de esto hoy con el tema de conferencias, porque estamos dando apertura a la Semana de los Speakers que inicia el lunes 16, pero esto es aplicable a cualquier cosa de tu vida. O A sea, no cualquier cosa de tu necesariamente vida. para hablar en público. Esto puede ser para ese puesto de trabajo que tú has anhelado, pero que no has conseguido sencillamente porque no te atreves a mandar el email diciendo estoy preparada con una propuesta para presentarte el proyecto. O en una relación. No entras a un grupo porque no te atreves a llegar sola a ese cóctel de networking. Entonces, ese síndrome de impostor siempre está presente. No importa que tú veas a una persona mega famosa, mega exitosa, siempre está presente. Me encantó el otro día que vi un video de Jennifer López hablando con Ariana Huffington en unas Ya lo conversaciones vi. de mujeres. Buenísimo, Y ella buenísimo. decía, imagínense Jennifer López, exitosa en todas las ramas del entretenimiento, y decía que cuando iban a salir las nominaciones al Oscar, estaba muriéndose de los nervios porque ella decía, ¿cómo me van a poner a mí en un Oscar si Meryl Streep, si no sé quién? O sea, aquella mujer con todo ese éxito y con aquel personaje, y cuando no salió nominada, dice que se desplomó. Todos tenemos ese lado que nos anda diciendo por ahí, tú no eres capaz, porque mamá nos dijo, ¿verdad, Stephanie? O mamá o papá nos dijo, o la maestra, mira muchacha que tú no eres suficiente, o que tú eres muy bruta, o que tú no tienes tal condición. Y eso se queda ahí, ¿verdad? Yo No oigo es a tu mis... voz, yo siempre le digo a mis clientes, esa no es tu voz, esa voz le pertenece a otra persona y ahora es tu responsabilidad no engancharte con la voz. Eso es todo. Excelente. ¿Y cómo yo lo hago? Mucha gente dice, ok, Stephanie lo hace porque ella es terapeuta y va a ser speaker porque le venció el miedo, porque se decidió y tiene herramienta porque es terapeuta. Tania porque habla en público desde que tiene uso de razón. Pero yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo supero el síndrome del impostor? Yo creo que es muy importante, obviamente, irte al pasado, o sea, como que abrirte mucho a la curiosidad de tu vida, o sea, y es una curiosidad buena, no de juicio, no de con ganas de quedarte en el pasado, porque para nada, sino más bien como que es desde la compasión, desde me está pasando todo esto hoy en día, tengo todos estos sueños y no me atrevo a dar el paso, o no me atrevo a terminarlos porque termino autosaboteándome. ¿De dónde viene todo esto? ¿Entiendes? ¿Cómo empiezo a hacer sentido de todo esto? Y cómo al mismo tiempo, porque algo que mucha gente tiene
tiene la mala información es que uno tiene que sanar completamente, o sea, llegar a ese momento de sanación para, para entonces lanzarte a hablar en público y empezar a alcanzar tus metas. Y para nada, tú puedes hacer todo al mismo tiempo, ¿entiendes? O sea, más bien yo les sugiero que lo hagan al mismo tiempo porque cada vez se van a dar más cuenta que el ego y en general, o sea, tú te creas historias, o sea, siempre hay historias, siempre hay una interpretación a todo, un significado que le pones a las cosas y eso es lo que hay que aprender a diferenciar. Eso exactamente es lo que hay que aprender a diferenciar para Total. uno poder manejar todos esos sentimientos, porque si te empiezas a creer las historias que te estás creando, que no tienen nada que ver con la realidad, entonces te vas a quedar atrapado ahí en una historia, una fantasía que es completamente irreal. Entonces, cuando tú empiezas a vencer estos miedos, por ejemplo, yo hablo mucho de la asertividad, de lo importante que es tener una comunicación asertiva, en vez de la comunicación agresiva que terminas irrespetando al otro o quedarte las cosas por dentro, empezar a hablarlo de una manera respetuosa. Yo siempre digo que cuando tú jamás has hecho eso, la primera vez va a ser muy difícil y de repente te vas a hacer la historia de que cuando tengas esta conversación incómoda, entonces tu pareja se va a molestar contigo y se va a crear todo un conflicto, no te va a respetar o se va a reír de ti. Y mira, sí, la realidad es que puede ser una posibilidad, no te voy a decir que no. Sí, siempre está la posibilidad de que tu peor escenario se cumpla, pero también está la posibilidad de que tu mejor escenario se cumpla. Absolutamente. Entonces, O, como, es como elegir cómo quiero pensar. ¿Me voy al lado del miedo o me voy al lado del amor? La posibilidad. Entonces, yo siempre elijo como que me van a salir las cosas bien. Yo siempre pienso, hoy es el día de las buenas noticias. En vez de estar mirando y enfocándome en que no te van a contratar, no vas a hacer ese curso, no vas a hacer esa certificación, pienso, voy a un paso más. O sea, elijo ese lenguaje que me acerque en vez de elegir un lenguaje que me retrase esa posibilidad. Yo decía anoche, Stephanie, en un live que hice, que estamos viviendo tiempos muy importantes, estamos viviendo tiempos de dramáticos, de muchos cambios. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un virus iba a convertir un virus de una gripe, iba a transformar prácticamente la realidad global en semanas? Fronteras que se están cerrando, industrias que están colapsando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Afuera, el mundo nos está hablando de que algo está pasando. Hace años que se empezó con un despido masivo en industrias como la automotriz, como las líneas aéreas, y ya los trabajos convencionales comenzaron a ser desplazados por otro tipo de trabajo. Yo ponía un ejemplo en un post de ayer que hace 5 años, para captar una noticia de los fuegos, por ejemplo, en Australia, o en San Francisco, mandaban un helicóptero con un camarógrafo en wow, el borde del helicóptero para captar la imagen. yo lo vi. Ahora un dron lo hace. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si nosotros no nos abrimos al cambio y dejamos y no nos quedamos atrapados en esa zona de costumbre que nos dice no eres capaz, no eres suficiente, quédate aquí, tú conoces esta zona, no te muevas porque tú no sabes lo que viene más para adelante, es muy probable que en muy poco tiempo seamos desplazados. Entonces ya no solamente hay que hacerlo porque quiero, sino porque necesito, además de sobrevivir, volver a conectar con una vida. Y ahora estamos entrando a una era todos estos cambios porque estamos entrando en la era del conocimiento. Tú eres un experto en tu área. ¿Y cuál es tu misión? Servir tu conocimiento a cada vez más personas. Si tú quieres ser grande, no es que tú veas 7 personas en terapia, es que tú puedas ver 700 al final del mes y en algún momento ver miles. Y tienes ahora cantidad de recursos para poder lograrlo. Ahora bien, conectar con tu mensaje va a ser vital. Estructurarlo de un modo empático será fundamental. Entonces, hoy lo que quisimos, Estefan y yo, fue brindarte
ponerte el miedo de frente y que tú lo veas, como ella dice, como una emoción neutral, que no es ni buena ni mala, está ahí, y que hagas las paces con él para que con él hagas lo que te corresponde hacer. ¿Qué diferencia hizo para ti desde el momento en que decidiste, mi mensaje va más allá de una sala de terapias? O sea, ¿cómo se da ese momento en el que tú tienes redes en inglés, en español, vas a hacer conferencias? O sea, ¿cómo se da eso? Mira, o sea, mi camino fue, obviamente, tiene muchísimas partes, pero para mí todo empezó, yo compartí un video que fue el que te hizo escribirme para hacer este post, que yo básicamente me vi obligada a pararme en tarima y presentar a una conferencista. Yo lo único que hice fue presentar, pero tuve que decir unas palabras sobre la organización de fines de lucro, que es que iban a ir los fondos, etcétera. Para mí ese momento fue, o sea, creo que el momento que más he tenido miedo en mi vida. Primeras en tarima eran como 400 personas que me estaban viendo. Y bueno, y salí de ahí y gracias a Dios pasó el mejor escenario, ¿no? Como yo te digo, sí, que 100% el peor escenario puede pasar, pero yo para pararme ahí, yo le tenía que dar la bienvenida al peor escenario. Claro. ¿Entiendes? Yo tenía que abrirle las puertas a que ese miedo que yo tanto tenía pasara y entender de que si pasa no tiene nada de malo y también validar mucho el hecho de que soy ser humano y me puedo equivocar, ¿no? Entonces, si yo no me doy permiso y tengo esas metas irreales de que todo tiene que ser perfecto, que mi primera vez no puedo tener un papel en la mano, de que no puedo tartamudear, ¿entiendes? Todo eso, o sea, si me vuelvo muy perfeccionista no lo hubiese podido, no lo hubiese hecho. Buen Yo punto, dije, buen punto. entonces yo dije, mira, es mi primera vez, vamos a ser compasivos conmigo misma y vamos a pararnos ahí. Y sí, si de repente me equivoco en una palabra, lo que sea que llegue a pasar, ya me río a mí misma y sigo. Y sí tuve mi papel en la mano y estoy segura que hoy en día lo haría muchísimo mejor, pero eso fue como que una primera vez donde salí de ahí y mucha gente me felicitó porque era mi primera vez y fue como que, wow, qué valiente, lo hiciste muy bien. Y todas esas palabras y mi propia validación, porque yo estaba muy orgullosa de mí misma que me atreví, me hizo decir, ¿sabes qué? Em, yo sí tengo algo que aportar y no quiero que se quede solo en la sala de terapia. Y yo no entiendo por qué la sociedad no deja que los psicólogos tengan este tipo de redes sociales y hablen de uno mismo para que los clientes y la gente en general pueda conectar, porque, o sea, la psicología antes de los millennials era muy rígida, era muy Totalmente, privada, totalmente. tenía todos estos tabús y, o sea, todavía yo creo que tú ves las películas y te muestran el paciente acostado en una cama y un psicoanalista yendo hacia el fondo, el fondo, el fondo. Esa ya no es la terapia. Hoy en día existe gente que hace ese tipo de terapia y me parece espectacular, pero no, hoy en día se emplean, es una terapia un poquito más de coaching, o sea, se combinan como un poco las dos. Y hay herramientas espectaculares que yo le doy a mis clientes que las aprendí yo, que las he utilizado yo en mi vida y me han funcionado increíbles. Y yo dije, yo necesito que estas herramientas no se queden aquí, porque estas herramientas pueden literalmente salvar el mundo, o sea, y a muchísimas familias y parejas y a las personas. Y ahí fue cuando empecé a crear este blog en Instagram y me acuerdo que había una coach que ella escribió un post que ella dice, ¿a qué le tienes miedo? Entonces en ese momento era la época que empezó la gente a hacer lives. Entonces yo dije, le tengo pánico a hacer un live. O sea, a mí no me importa grabarme porque me puedo grabar 800.000 veces hasta que encuentre el video perfecto y entonces lo meto en Instagram. Si me equivoco, nadie lo va a ver, lo elimino y ya. Mi miedo más grande es hacer un live, que estaba de moda en ese momento y la gente me pedía lives y yo no existía que me atreviera. Y esta coach me dice, te reto a que hagas tu primer live y que te des permiso a equivocarte. Y yo, wow, ok, acepté su reto, pero pasaban los meses. Y esa era una coach que yo había conocido por Instagram, ya nos conocemos en persona y estoy haciendo un evento, creo que en un mes con ella y todo, sobre esto. Pero ella todas las semanas me escribía, ¿para cuándo? ¿Para cuánto? Y yo sentí, es muy cómico, pero yo sentía como que ese compromiso, como que ya le prometí que lo iba a enfrentar,
no la puedo dejar mal. Claro. Y a mí también, o sea, me lo prometí a mí misma y yo no quiero romper mi propia promesa porque eso es lo que hace que uno después tenga poca confianza en uno mismo. Y lo hice con todo el miedo del mundo y otra vez me pasó que me pasó mi mejor escenario, ¿entiendes? Me empezaron a llegar más seguidores, me llegaron varios clientes que cuando yo abrí la cuenta de Instagram, eso es lo que yo estaba buscando, crecer mi negocio. Y ahí fue cuando dije, este es el camino, ¿entiendes? Uno tiene que hacerse amigo de su miedo y que el miedo más el coraje a tu otra mano, ir agarrados de los dos y entrar a esa tarima o entrar a este live y hablar de lo que uno sabe. Yo aquí creé esto antes de empezar porque hay algo que me parece muy importante. Esto usualmente lo que pensamos es que esto es lo que uno sabe y esto es lo que el resto del mundo sabe. ¿Ok? Ujú. O esas personas que tienes miedo que te vean y piensan que tú no sabes nada. Y esta no es la realidad es esta. Esto es lo que uno sabe y esto es lo que la otra persona sabe. Entonces, este espacio que está aquí es lo que tanto tú como la otra persona sabe, pero después está todo esto que nada más lo sabes tú. Y de Claro. repente hay otra persona que sabe esto, ¿no? Después se forman como que varios círculos alrededor, donde hay muchas personas que saben un poquito de lo que tú sabes, pero no todo el mundo sabe todo lo que tú sabes. Y conocimiento lo ganas a través de tus experiencias de la vida. Nadie tuvo tu experiencia. Nadie. Nadie tuvo tu experiencia, nadie vivió tu experiencia. No me importa si tienes un hermano gemelo, nadie vivió tu experiencia. Y eso es lo que te hace Totalmente. único. Totalmente. Quiero aprovechar para algunas preguntas que nos mandaron por mi cuenta de Instagram para responder. Entonces, dice Cecilia arroba Cecilia Reyes DO, ¿de verdad creen que se puede superar el miedo escénico? Bueno, sí, creemos que sí. Y hemos pasado parte de este live hablando del tema, sí que lo creemos y creemos, como ya te hemos dicho, que nos toca hacer las paces con el miedo. Es más, nos toca flirtear con el miedo, seducirlo, para que él también venga y sea parte de esta dinámica de una relación con nosotros. El miedo nunca va a desaparecer de nuestra vida porque si no, no seríamos seres humanos, porque el miedo hasta nos protege. Así que den el paso para superar el miedo escénico, como decía Stephanie. Uno lo hace, ya hizo primero la maestría de ceremonia, la conducción, ahora va a la conferencia, hizo el live, o sea, vamos poco a poco, cada montañita que escalamos nos va permitiendo ver que hay una montaña más alta, hay otra más alta y vamos a ir escalándolas. Otra pregunta dice, ¿qué puedo o tengo que hacer para no ponerme nerviosa antes de hablar en público? ¿Cómo puedo ganar seguridad? Y pregunta arroba Figueroa de Paula, para no ponerse nerviosa. Creo que lo hemos mencionado, ¿verdad? Creo que hemos dado algunos tips. Sí, o sea, algo que yo hago mucho antes de dar mis talleres, yo doy muchos talleres, pero mis talleres vienen 20 personas, que igual, o sea, igual es el mismo miedo escénico. Sí, Yo medito, o sea, cuando la ansiedad se vuelve se vuelve como que más difícil de controlar y me está afectando, en ese momento ya, como dices tú, me voy a mi cuarto sola, pongo una meditación de 5 minutos, empiezo a liberar, lo que yo más hago en esas meditaciones es liberar los pensamientos que me están dando ansiedad. Entonces no los reprimo, no lucho contra ellos, no me juzgo por estar pensándolos, no. Simplemente los noto, hola, ahí estás, ya entiendo de dónde viene toda esta ansiedad, no me voy a enganchar, ¿entiendes? Eso es básicamente lo que vi. Están ahí como que si fueran nubes, pero no me engancho. Y de es como repente, cuando uno va a meditar, que nos dice, mi maestra de meditación me decía, que me encantó eso, Tania, no te ofusques si la mente no te deja. El trabajo de la mente es pensar. Déjala que haga su trabajo. Tú ocúpate de que ahí están, no te enganches en el pensamiento. No te enganches en el pensamiento que te dice, no, hombre, pero si tú eres un infeliz, ¿para qué tú te vas a poner a hablar de eso? ¿Y tú qué experiencia tienes? Hay un maestro mío que siempre me decía, ocúpate de ir una lección más adelante que tus alumnos. Ya. Lo suficiente es que tú sepas algo más que a quien tú le estás enseñando. Tú no tienes que saberte la enciclopedia entera, tú no tienes que ser Google, tú tienes que ser una gente que esté. Yo pienso que lo más
valioso que puede tener un ser humano es que hable desde su verdad. Eso, exactamente lo que acabas de decir. Yo muchas veces, o sea, algo que mucha gente o sea, que es lo que me ha permitido estar aquí en estos lives y hacer mis conferencias, es que, mira, me hacen una pregunta que yo no la sé, no me la sé. Claro, no pasa nada. Y es yo, para mí una de las mejores cosas que yo me puedo decir a mí misma es soy humana, soy humana, soy humana, y el ser humano va a ser de que yo no sepa cosas, no importa si tienen que ver con psicología, el ser humano va a ser que me equivoque, que diga la palabra que no es, que se me salga, yo qué sé, o sea, un ejemplo que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, y después me doy cuenta y lo corrijo, ¿entiendes? Como que me doy permiso a simplemente ser yo. Y sí va a haber, imagínate que hay gente que no le gusta. Es parte, o sea, es parte del proceso fallar, parte del proceso es cometer errores, parte del proceso es todo esto a cual tememos. Cuando le abrimos la puerta, literalmente como visualizamos abriéndole las puertas a todo eso que tenemos un escudo, quitamos el escudo y le abrimos la puerta y entendemos de que es parte del proceso, todo se vuelve muchísimo más fácil. Ya el llegar al éxito ya no es un sufrimiento. Me encanta esa analogía, me encanta. Vamos a hacerla todos pensando, o sea, ahora mismo tenemos un escudo. No puedo ser speaker, no puedo ser un experto, no puedo compartir mi conocimiento, no puedo ascender ese puesto, no puedo comprar esa casa, no puedo trabajar mi timidez y eso, ese no puedo es un escudo. Entonces imagínate si en vez de tener ese escudo que me está tapando ojos, que me está bloqueando el corazón, yo decido, hoy yo lo entrego. Y entonces pienso en que estoy abriendo puertas para que entre el miedo, pero lo voy a trabajar, la oportunidad y la voy a aprovechar, la buena actitud. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, yo tengo una estudiante que tenía pánico escénico. Y luego que trabajamos un poco en sesiones individuales, ella tuvo una situación muy mal manejada por un maestro cuando ella era adolescente. Ella cometió un error al responder una pregunta y el maestro la colocó delante de todo el estudiantado y la avergonzó. Y en ese momento, pues la puso en una esquina y puso como a otras personas a responder las cosas que ella no había sabido responder. Y ella estaba literalmente bloqueada. Cuando vino a una de las clases, sudaba, chorros, sentía que le bajaba el azúcar, que se quería desmayar. Entonces hicimos un ejercicio en una conferencia. Ella trabaja para una iglesia. Ella y su esposo tienen una iglesia. Y ella le tocaba como parte de su atribución, pues hablar en público en su comunidad todas las semanas. Y yo le dije un día, vamos a hacer un ejercicio así medio loco a ver qué te pasa, qué te parece. Te lo estás tomando todo muy en serio, demasiado en serio. Estás viendo ahí todos los feligreses y a toda tu comunidad como gente que va a atacarte en vez de mirar. O sea, te voy a poner un ejercicio. Quiero que utilices este recurso de que cuando tú entres a tu tarima, vea a todo el mundo sentado en un inodoro. Me Como si estuvieran, encanta. como si estuvieran haciendo pupú, o sea, normal. Entonces, ella se paró y lo que hizo fue que cuando salió, lo que le dio fue un ataque de risa, porque vio a la gente como seres humanos, haciendo lo mismo que tú y yo hacemos por la mañana. Le quitó poder, le quitó autoridad. Y me dijo, Tania, o sea, yo tenía pensado que la tarima era el miedo y la represión y vi a la audiencia como ser humano y me dio risa y me lo disfruté. Y cuando uno empieza a disfrutárselo, entonces las cosas empiezan a salir de otra manera. Hagan el ejercicio cuando vayan a donde el jefe, imagínense el Acá jefe están en el todo inodoro. el mundo muerto de la risa. A mí Claro, me pareció genial, genial eso, me entonces encantó. le quitas el poder, porque pones a la gente en el mismo nivel de vulnerabilidad que tú. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los ejercicios que nosotros hacemos y la verdad, yo me la paso divino cuando voy a hablar a un grupo de CEOs de una empresa. Me ha tocado hablar con vicepresidentes y presidentes de banco, súper formales, con su chaqueta, su saco. Yo llevo con mi tenis y mi camisa y mi blazer, pero y yo lo que hago, lo primero, para no dejarme intimidar por la jerarquía, los veo en el inodoro y ya no pasa nada. O sea, yo creo que hoy hemos hablado
con tips muy prácticos y sobre todo con algo que me encanta, Stephanie. Me gusta hablar desde la verdad. Yo no quería que hablara la psicóloga nada más, yo quería que hablara esa mujer que tiene ese compromiso consigo misma de evolucionar, de crecer y que su principal misión es que su mensaje sirva al mundo, que haya muchas parejas más sanas y más equilibradas, que haya muchas familias con más educación emocional y para eso tiene que entrenarse. Así que yo te doy las gracias, Stephanie, por este tiempo maravilloso. Espero que sigamos haciendo cosas juntas, lives y entrenamientos y cosas que nos permitan seguir creciendo juntas. Quiero aprovechar para invitarles a la Semana de los Speakers, una semana completa con un entrenamiento dividido en 4 días. Empezamos el lunes 16, recibes el primero, el miércoles recibes el otro el 18, el viernes 20 el otro y el 21 el siguiente. Lo que te voy a enseñar es cómo estructurar tu mensaje y cómo monetizar este negocio. Este es uno de los oficios más demandados y más apasionantes en este momento y sobre todo más necesarios. Desde aquí 100%. servimos, desde aquí ayudamos y desde aquí podemos vivir desde un oficio muy hermoso y muy gratificante y muy productivo, muy productivo. Así que solamente tienen que entrar Gracias. a speakerdeimpacto.com y seguir a Stephanie. Yo tengo en mis redes colocado el link del perfil de Stephanie, que da unos consejos maravillosos. Me encantan tus redes, me encantan. Yo adoro el tuyo, me encantas tú, Ay, tan de bello. verdad que eres lo máximo y eres pura inspiración. Y gracias por este espacio, gracias por el apoyo. De verdad que Gracias a ti. demasiado importante este tema y me alegra que les haya gustado, porque sí, creo que necesitamos tener más este tipo de conversaciones desde la transparencia. Creo que es demasiado necesario. Absolutamente. Me encanta que hablemos así como desnudas de que nos juzguen y nada. O sea, vamos a darle con lo que somos. Vamos a ir por más todas juntas. Y cien por recuerden, ciento este link estará por 24 horas, pero después sube al canal de YouTube. Se lo voy a pasar también a Stephanie para que lo suba a su canal de YouTube y ustedes puedan verlo y compartirlo con quienes ustedes entiendan que les puede servir. Saludando a Gira Zumba, que es mi profe de Zumba, a Gigi ¡Wow! Calmán, Ángel Bautista, y a toda la gente que se conectó con nosotros, que se mantuvo con nosotros y a los que lo verán diferido. Un beso a todos, los veo dentro de Speaker de Impacto. Entren ahora a speakerdeimpacto.com Yo me voy a meter ya para que mismo. reciban toda la información. Un beso, Stephanie, nos ¡Mua! Que vemos tengan buenas pronto. tardes. Gracias.